vamos a mirar hoy. Hoy vamos a mirar esencialmente las diferentes herramientas que se utilizan para el análisis de circuitos de electrónica de potencia. Son tres herramientas muy utilizadas y que permiten simplificar mucho el análisis de estos convertidores. La primera herramienta es la aproximación de pequeño rizado, veremos que es muy sencillo, y un par de balances, el balance de flujo y el balance de carga, que se fundamentan en las ecuaciones básicas de los inductores y los condensadores. Recuerden que si alguien tiene alguna duda me pregunta. Aquí donde estoy, ¿me escuchan bien y ven bien el tablero y todo? Listo, perfecto. Bueno, entonces en la clase pasada, si ustedes recuerdan, lo que hicimos para poder regular la tensión en una carga fue conectar un switch. Si recuerdan, conectamos un switch que lo que hacía era tratar de desconectar y conectar la fuente, que la llamamos VG, con la carga, de forma que la tensión promedio que le llegaba a la carga es la que nosotros deseábamos. Y posteriormente lo que hicimos fue conectar un filtro en esta zona para eliminar esos armónicos de alta frecuencia, de forma que a la carga le llegara pues ese valor, esencialmente ese valor de DC que nosotros estábamos deseando que llegara. Y entonces la tensión que le llegaba a la carga, así como estamos acá, si definimos esto como tensión de carga, así, y definimos esto como tensión de entrada, lo que sucedía es que durante la conexión en 1 le llegaba toda la tensión de la fuente y durante la conexión en 2 le llegaba a 0. Este es el periodo, ¿cierto? Ahí volvía a iniciar otra vez la conexión hasta el otro periodo, y este tiempo que tenemos acá es D por T, y este tiempo que tenemos acá es 1 menos D por T. Y luego lo que hicimos fue promediar, ¿cierto? Promediar esa tensión, que si ustedes recuerdan nos daba un valor, bueno, promedio, que lo llamamos V, que era esencialmente el promedio de esa señal periódica. Y ya está. Y de esta manera fuimos capaces de obtener que era D por VG, que ese es el valor promedio. Y luego, para que ese valor le llegara exactamente, lo que hicimos fue conectar un inductor y un condensador de esta manera, es decir, un filtro, ¿cierto? De forma que le llegaba aproximadamente este valor. Le llegaba, de hecho, el valor medio le llegaba exacto. Y entonces, si graficamos esa relación entre D y la tensión de salida, pues lo que obtenemos es que es una línea recta. Recordemos que D puede tomar valores entre 0 y 1. Y recuerden que específicamente dijimos que no podía ser ni 0 ni 1, porque teníamos que permitir siempre que el convertidor estuviera conmutando. Y si hacemos D igual a 0, pues no va a conmutar, porque se va a quedar siempre ubicado aquí en este punto. Y si hacemos D igual a 1, pues siempre va a estar ubicado en este punto. Y entonces no va a estar conmutando. Siempre tiene que estar restringido entre 0 y 1. Lo que sí sabemos es que si D vale 0, pues nos da que la tensión de salida es 0. Y es 0 porque esencialmente todo el tiempo estará en la posición 2, es decir, tensión 0. Y si D es 1, pues la tensión de salida será VG, claro, porque todo este tiempo estará puesto acá, es decir, siempre tendremos que la tensión de salida es VG. Y vemos que es una relación lineal, ¿no? Es una relación lineal porque VG lo definimos constante, es la tensión de la fuente. Entonces, si yo varío D, pues varía la tensión V como una línea recta. Y esa es la relación de la tensión de salida del convertidor BAC con respecto al ciclo de trabajo. Pero si miramos en detalle cómo es la tensión de salida, si ustedes recuerdan la simulación que hicimos, realmente no era una línea recta. Si recordamos esa tensión,
teníamos que el valor medio es exactamente el valor que nosotros habíamos definido, pero tenía una pequeña oscilación sinusoidal debido a que este filtro de segundo orden elimina gran parte de los armónicos que tiene esta señal cuadrada, pero no todos, porque esencialmente solo es un filtro de segundo orden, con lo cual una parte de esos armónicos llegan a la tensión de la carga. Y claro, esos armónicos, realmente la parte que más se ve, la parte que más podemos notar es la parte que está a la frecuencia de conmutación. Entonces, si quiere, recordemos eso con la simulación. Con D igual a 0.5, entonces miremos la tensión de salida. Entonces, a ver, coloquémosle un poco más de tiempo. Bueno, desde 2 milisegundos. Entonces, esta es la tensión de salida, ¿cierto? Podemos observar que en efecto, bueno, miremos la tensión de entrada, como para tener una comparación, VG. Entonces, claro, la tensión de entrada son los 100 volts que habíamos definido, y la tensión de salida son 50 volts porque definimos un ciclo de trabajo igual a 0.5, con lo cual tenemos 100 por 0.5 nos da 50 volts. Y vemos que efectivamente el valor medio es el deseado, pero si observamos más en detalle podemos ver que también está esta onda, ¿cierto? Que es a la frecuencia de conmutación. Es decir, el filtro pues no puede eliminar todas las componentes de alta frecuencia que tiene esa señal cuadrada. Elimina muchas, pero de todas maneras queda una al primer armónico, que es esta que vemos acá. Esto es lo que se conoce como el rizado de conmutación, ¿ya? Este es el rizado de conmutación. Y observamos que la amplitud es muy pequeña. Podemos tratar de mirar, ahora hagamos un zoom y miramos cuánto es la amplitud, por ejemplo, de este. La amplitud pico. Lo que vemos es que esa amplitud pico, que la podemos medir aquí, a ver, que ustedes me dijeron que le pusiera... Exactamente. Vamos a hacerle zoom. Y midamos la amplitud pico de esta señal. Entonces esa amplitud pico son aproximadamente 0.12 volts. Entonces son 0.12 volts de pico con respecto a un valor medio de 50 volts. Es decir, 0.12 volts con respecto a un valor medio de 50 volts. Pues ustedes observan que eso es 0.24%. Es decir, el rizado de esa señal es solamente 0.24% del valor medio. Y entonces ahí es donde vamos a tener, que realmente la tensión como tal, esta tensión como tal, es igual a la tensión promedio, que para el caso del ejemplo son 50 volts, más un rizado, más un pequeño rizado, vamos a llamarlo VR, que depende del tiempo, ¿cierto? Que para este ejemplo estamos viendo que es 0.124, 0.125 volts más o menos, es decir, es muy pequeño. Por lo tanto, en este caso, o la aproximación de pequeño rizado, perdón, lo que dice es que si esa magnitud de ese rizado es muy pequeño en comparación con el valor medio de la señal, que realmente lo estamos colocando de esta manera, si es muy pequeño con respecto al valor medio de esta señal, entonces podemos decir que la tensión de salida es aproximadamente igual al valor medio. Ese es el primer concepto, es el concepto de aproximación de pequeño rizado. Es decir, lo que vamos a hacer esencialmente es despreciar el rizado que va a haber en las señales de tensión y corriente del convertidor, siempre y cuando ese rizado sea pequeño. Y realmente los convertidores normalmente se diseñan para tener un rizado pequeño en las señales de tensión y corriente, ya que ese rizado lo que hace es introducir ruido electromagnético en el circuito. Es decir, introduce armónicos, y esos armónicos normalmente son detrimentales primero para la carga, porque normalmente las cargas DC pues están diseñadas para operar con voltajes DC, no con voltajes con rizado. Un ejemplo puede ser los LED. Estos LED
el objetivo que se persigue es que ellos tengan un cierto nivel de corriente y ese nivel de corriente sea estable, con el objetivo de que puedan producir una luz con una longitud de onda estable y no molesten, digamos, no produzcan molestias al momento de leer o de hacer cualquier otra actividad. Pero si se tiene un rizado, entonces lo que va a hacer es que esa frecuencia va a estar cambiando y vamos a tener flickering o oscilaciones en la intensidad lumínica o en la temperatura del color. Claro, estas son oscilaciones a 50 kHz, por ejemplo esta que tenemos acá. Entonces, digamos, para los ojos será difícil percibirla, pero ahí estará. Lo mismo sucede con, por ejemplo, los dispositivos de audio. Esos rizados pueden generar ruido que se puede transmitir a los parlantes y pues distorsionar la señal de audio. Entonces lo que siempre se desea es que estos rizados sean lo más pequeño posible. Y es por eso que la aproximación de pequeño rizado es muy utilizada. Porque en la mayoría de los casos lo que se busca es que el rizado sea pequeño, por lo tanto esta aproximación normalmente aplica. ¿Sí está claro? Realmente el concepto es bastante simple. El concepto es, si el rizado es pequeño, entonces despreciamos el rizado. Bueno. Entonces ese es nuestro primer concepto. Ahora vamos a utilizar este convertidor para mirar cómo se analiza un sistema de estructura variable como los convertidores Buck o Boost. Entonces, ¿sí? Dígame. La aproximación. Pues, Más o menos. ya, sí. Pues mire, normalmente una aproximación del pequeño rizado es aceptable por debajo del 10%. Porque el 90% de toda la señal es valor de DC. Por debajo del 10% no hay mayor problema. Claro, en algunos libros de texto usted podrá encontrar que se refieren a valores del 5%, del 1%. Y esos valores son normalmente alcanzables en señales de voltaje, ¿ya? En señales de corriente no tanto, sobre todo en las corrientes de los inductores. Porque para tener rizados muy pequeños en los inductores se requieren inductores muy grandes o frecuencias de conmutación muy altas, ¿ya? Entonces, los inductores normalmente sí tienen rizados del 10% normalmente, y la aproximación de pequeño rizado pues sigue siendo válida. Igual en una de las clases posteriores veremos el impacto que tiene ese rizado en las predicciones como tal del circuito, es decir, en las predicciones de tensión, corriente y potencia. Sobre todo potencia, que es, digamos, algo bastante sensible cuando se habla de estas aproximaciones. Y ahí ya tomaremos una medida. Pero por debajo del 10% es completamente aceptable. ¿Listo? Cuando me refiero a 10% es que el rizado sea 10% o menos del valor medio de la señal. Bueno, entonces vamos ya a analizar el convertidor. Entonces iba a terminar de dibujar esta flechita que tenemos aquí para poderla usar en las dos análisis que vamos a hacer. Entonces, este convertidor tiene dos posibles conexiones, cuando el switch está en la posición 1 y cuando el switch está en la posición 2. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la posición 1. Entonces, todo lo que hacemos es coger este switch y conectarlo en la posición 1. Y lo que vamos a tener esencialmente es que la fuente queda conectado al inductor, de ahí al capacitor y de ahí a la resistencia, donde esta es la tensión que definimos para la carga. Y entonces aquí es bien importante que aprendamos a definir los sentidos de tensión y corriente de estos dispositivos. Entonces, por ejemplo, la corriente de este inductor la podemos definir en este sentido, ¿cierto? O la podemos definir en este sentido. ¿Cuál sentido creen ustedes que sea el correcto? Considerando los elementos como están. Sobre todo considerando que aquí tenemos una fuente y aquí tenemos una carga. ¿Cuál de los dos sentidos será el correcto? Derecha de arriba. Exacto, hacia allá. Porque lo que va a suceder es que la fuente va a entregar energía a la carga, ¿ya? Si conectamos la corriente de esta manera, lo que sucedería es que esta fuente estaría consumiendo potencia,
Entonces no estaría actuando como una fuente, sino lo que estaríamos haciendo es, por ejemplo, cargar una batería. ¿Ya? Esa fuente estaría consumiendo potencia. Y digamos lo que tiene poco sentido es que esa potencia tendría que salir de la resistencia, y la resistencia es un elemento que consume. Entonces esta es la dirección correcta de la corriente del inductor, para este caso en particular, ¿no? Y por lo tanto, esta es la tensión que queda definida para el inductor. Ahora, lo mismo, algo similar podemos mirar con el condensador. Si tenemos la tensión de la carga definida de esta manera, pues lógicamente la tensión del condensador queda definida de esta manera. Vamos a ver, tensión del condensador. ¿Y cuál será la dirección de la corriente del condensador? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Mm? Exactamente, ¿cierto? Esta es la corriente del condensador. Bueno, vamos, esta es la posición 1. Ahora miremos la posición 2. Entonces la posición 2, en la posición 2 la fuente nos queda desconectada porque el switch queda realmente conectado aquí a la posición 2. Entonces nos queda de esta forma. Colocar el otro aquí. Bien. Entonces, como ya definimos la corriente en este sentido, la mantenemos así para todas las posiciones. ¿De acuerdo? Cuando ya definamos una convención de sentido de corriente y una convención de polaridad de tensión, tenemos que mantenerla igual para todas las configuraciones. Este convertidor en particular solo tiene dos configuraciones, que son la topología 1 y la topología 2, pero los convertidores pueden tener un número mucho mayor de topologías. Hay convertidores que tienen 8 switch, 4 switch, 3 switch, etc. Y entonces ahí lo que sucederá es que podemos tener más de dos configuraciones. De hecho, cuando veamos el análisis de modo discontinuo, este mismo convertidor va a tener 3 configuraciones. Y lo que hay que hacer es que hay que mantener esas convenciones de sentido de corriente y tensión en cada una de las configuraciones que se utilice. Eso es bien importante porque si no nos puede generar, sobre todo problemas de... Cuando se realice el análisis nos va a generar errores. ¿Ya? Bueno, esas son las dos posibles configuraciones que tenemos. Y ahora vamos a realizar un análisis muy sencillo. Por ejemplo, en este caso, miremos cuánto vale la tensión del inductor. Entonces, la tensión del inductor es igual, y hacemos aquí una pequeña malla, ¿cierto? Entonces, la tensión del inductor será igual a VG menos V. Y recordemos que ese V ya podemos aplicar aproximación de pequeño rizado, es decir, es una señal esencialmente constante. ¿Ya? Y recordemos cómo es la ecuación diferencial del inductor. Sabemos que la tensión en el inductor es L de IL de T. Con lo cual podemos calcular cuánto vale la derivada de la corriente con respecto al tiempo para la posición 1, que es VG menos V sobre L. Esto es para la posición 1 o para la configuración 1. ¿De acuerdo? Esta es la derivada de la corriente. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 1 aquí para recordarlo. Para esa posición o esa configuración. Y hagamos lo mismo para la configuración 2. Entonces, para la posición 2, lo que tenemos es que la tensión del inductor es esencialmente menos la tensión de la salida. ¿Sí ven que está en antiparalelo? Queda este menos con este más con este menos, estaban en paralelo. Con lo cual, nos queda que la derivada de la corriente con respecto al tiempo en la posición 2 es menos V sobre L. ¿Está hasta ahí claro? Profe, ¿Sí? yo tenía entendido que cuando estaba en la posición 1, la dirección de la corriente la daba a la fuente. Y cuando pasaba a la posición 2, como la bobina empezaba a descargarse, cambiaba de posición. Tenía eso
entendido. No, es incorrecto. Ahora que haga el dibujo, verá a lo que me refiero, pero no es así. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, entonces grafiquemos esas señales para ver qué podemos esperar. Entonces voy a borrar esta parte de acá. Voy a dejar el convertidor. Y entonces voy a graficar esas señales. Entonces vamos a graficar esto. Tenemos T y esto es nuestro voltaje del inductor. Entonces, durante la posición 1, o sea, aquí tenemos T, esto aquí es D por T, entre 0 y D por T, pues tenemos la posición 1. Vemos que la tensión es esta, es VG menos V. Y nosotros ya sabemos que este es un convertidor back, es decir, un convertidor que reduce. Es decir, la tensión de salida siempre es menor que la tensión de entrada. Por lo tanto, esto que está aquí es un valor positivo, porque la tensión de salida siempre es menor que la tensión de entrada. Entonces tenemos que es una tensión constante VG menos V. Y luego, cuando pasamos a la posición 2, tenemos una tensión negativa que es menos V. Esta es la forma de onda de la tensión en el inductor, ¿ya? Y entonces lo que vemos es que eso nos genera un par de derivadas, estas derivadas. Esta derivada entonces ya sabemos que es positiva, ¿cierto? Esta derivada es positiva y esta derivada aquí es negativa. Esta derivada es negativa. Entonces, lo que vemos, de pronto con esto respondo a la pregunta que me acaba de hacer el compañero, lo que vemos es que durante la posición 1, esta posición, la corriente crece, porque la derivada es positiva, ¿ya? Y durante la posición 2, la corriente decrece, porque su derivada es negativa. Pero que la corriente decrezca no significa que cambia de sentido. ¿Es clara esa diferencia? No cambia, el sentido sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la corriente empieza a decrecer. Entonces miremos, eso lo podemos graficar. Miremos acá. Entonces esa corriente del inductor va a tener un valor medio. Va a tener un valor medio. Que ahora veremos cómo se calcula. Lo que sí vemos es que entre 0 y D por T, esa corriente crece, porque su derivada es positiva. Y entre D por T y T, esa corriente decrece, porque su derivada es negativa. Pero el valor sigue siendo positivo, es decir, la corriente sigue siendo un valor positivo, solo que cada vez más pequeño. Eso significa que el sentido sigue siendo el mismo, porque sigue teniendo un valor positivo, solo que su valor va decreciendo. Lo que también sabemos es que esta derivada aquí nosotros la conocemos, ¿cierto? Esta derivada aquí es VG menos V sobre L, y esta derivada aquí también la conocemos, que es menos V sobre L. Y estas son las formas de onda de la tensión en el inductor y la corriente del inductor que nosotros esperamos. ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Entonces mire que aquí vamos a ver que esta señal de corriente tiene un rizado. Porque mire que va a estar haciendo una forma, va a estar describiendo una forma de onda triangular alrededor de un valor medio. Inclusive podemos verlo en la simulación para que sea un poco más práctico. Entonces aquí tenemos la tensión, ¿cierto? Aquí tenemos la tensión, pero también podemos poner la corriente del inductor. Podemos tener, de hecho, la corriente del inductor y la tensión en el inductor. Mire, esta es la tensión en el inductor y esta es la corriente del inductor. Voy a ponerlas con un poco más gruesas. Y entonces observe, esta zona de acá es la zona a la cual nos referíamos inicialmente. Dijimos que es
VG menos V. En este caso, como VG vale 100 volts y V vale 50, entonces tenemos que es 50 volts. ¿Sí ven? Aquí. Y lo que sucede es que la corriente crece. Durante esta otra zona, lo que tenemos es que la tensión vale menos 50 volts. Claro, porque es menos V, que son 50 volts, nos da menos 50 volts. Y lo que sucede es que la corriente decrece. Pero mire que la corriente sigue teniendo un valor medio de 50 amperes en este caso. Es decir, la corriente sigue teniendo este mismo sentido, de izquierda a derecha. ¿Es claro eso? La corriente tiene el mismo sentido de izquierda a derecha, ¿cierto? Solo que sus valores cambian. Es decir, no cambia el sentido de la corriente, cambia el valor de esa corriente y en este caso lo que está cambiando son las derivadas de esa corriente. Entonces, lo que tenemos acá es que la corriente del inductor está alrededor de un valor medio, pero tiene un rizado. Y parte del diseño del convertidor es poder controlar el tamaño de ese rizado a voluntad. Entonces, ya que vimos eso, vamos a encontrar cuáles son las ecuaciones que nos permiten calcular ese rizado. Entonces, observe que esto tiene un valor medio, voy a llamarlo así, IL, por ejemplo, tiene un valor medio y tiene unos picos. El rizado en las señales de los convertidores siempre se mide desde el valor medio hacia los picos, ¿ya? Es decir, si proyectamos este pico, esta distancia que hay desde el valor medio hasta ese pico es delta IL o el pico de rizado, ¿ya? Lo mismo, desde este valor valle de aquí, hasta el valor medio es el rizado. Eso, mire, lo que significa es que entre pico y pico pues hay dos magnitudes de rizado, ¿de acuerdo? Entonces podemos tomar esto y llevarlo acá para que lo veamos más fácil. Tenemos estos dos, este triángulo que está compuesto por esta forma que tenemos aquí, donde el valor medio pues es nuestro IL, que lo definimos así. Tenemos que esto mide D por T y esto desde aquí hasta acá mide 1 menos D por T. Claro, obviamente todo esto mide T. Y esta altura completa, la altura completa de este triángulo, mide 2 veces la magnitud del rizado. Porque entre este punto y este punto tenemos una magnitud de rizado y entre este punto y este punto tenemos otra magnitud de rizado. Entonces nuestro objetivo es encontrar alguna expresión que nos permita calcular ese rizado. Y es muy sencillo, es un triángulo. Tenemos la altura, es lo que queremos calcular. Tenemos la base, por ejemplo, que es D por T en este caso. Y tenemos dos derivadas. Tenemos esta derivada que es positiva, esta derivada que tenemos aquí que es VG menos V sobre L, y tenemos esta otra, ¿no? Esta que está aquí, que lo que nos da es menos V sobre L. Y para calcular esta expresión, la expresión para esta altura, podemos hacerlo con cualquiera de las dos derivadas, con esta o con esta. Da igual. También recordemos que nosotros ya analizamos este convertidor y nosotros ya sabemos que la tensión de salida es VG por D, ¿cierto? Esto es algo que ya conocemos nosotros de entrada. Entonces podemos hacer el análisis por cualquiera de los dos lados, o sea, por la topología 1 o por la topología 2 y nos tiene que dar lo mismo. Entonces hagámoslo por los dos lados para verificar que da lo mismo. Entonces empecemos por este lado. Entonces aquí podemos aplicar unas simples ecuaciones trigonométricas, ¿cierto? Esta pendiente sabemos que es la tangente del ángulo, de este ángulo θ. ¿Recuerdan eso? La pendiente es la tangente del ángulo correspondiente. Entonces lo que sabemos es que la tangente de ese ángulo, que para nosotros ya sabemos que es VG menos V sobre L, es igual al cateto opuesto, que es 2 veces delta IL, sobre el cateto adyacente, que es
D por T. Con lo cual, nuestra magnitud de rizado será VG menos V D por T sobre 2 veces L. ¿Listo? Pero digamos, nosotros conocemos la relación entre V y VG. ¿Ya? Sabemos que V por lo menos, por ejemplo, es VG por D. Entonces podríamos hacer ese reemplazo o podemos dejarlo como está allí. También podemos hacerlo por el otro lado. Entonces hagámoslo por el otro lado. Es importante tener en cuenta que esa magnitud de corriente es vectorial, no es solamente numérica. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando vamos en esta zona, cuando vamos moviéndonos en esta parte del tiempo, vemos que la corriente va creciendo. Es decir, la corriente va de esta manera, va creciendo. Pero cuando vamos en esta parte, en la zona entre D por T y T, la corriente va decreciendo. Es decir, la corriente tiene este movimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular esta magnitud con esa derivada negativa, tenemos siempre que tener en cuenta que el cambio de corriente que se está dando es negativo. Voy a esto. Tenemos que menos V sobre L me va a producir un cambio negativo en la corriente, es decir, menos 2 veces delta IL sobre el tiempo durante el cual ocurre, que es 1 menos D sobre T. Si ustedes no tienen eso en cuenta, lo que les va a dar al final es que ese rizado es un valor negativo y no tiene sentido porque ese rizado esencialmente es la medida de cuánta corriente hay entre este punto y este punto. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta que si la derivada es negativa, lo que está sucediendo es que se está generando un cambio negativo en la corriente. Bueno, entonces en este caso lo que nos queda es que delta IL es igual a V 1 menos D por T sobre 2 veces L. Y esa es la expresión que nos da por el otro lado. La pregunta es, ¿son iguales? ¿Son equivalentes? Deberían serlo, porque mire que lo que estamos calculando es esencialmente esta altura. Así que debería ser unas medidas o unos valores equivalentes, deben ser equivalentes. Miremos a ver si son equivalentes. Entonces, por ejemplo, tomemos este de acá. Entonces nos da delta IL igual a V menos V por D por T sobre 2 veces L, aplicando propiedad distributiva, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que V, tal vez, ¿saben? Que tal vez lo más sencillo sea reemplazar VG directamente, este V por VG. Entonces nos queda VG por D, factor de 1 menos D por T sobre 2 veces L. Y entonces este VG lo metemos aquí en el paréntesis, entonces nos queda VG menos VG por D. Este D queda afuera con el T sobre 2L. Y entonces recordamos que VG por D es V. D por T sobre 2L delta IL. Y entonces mire que nos da exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, da igual hacerlo por este lado o por este. Al final vamos a obtener la expresión que nos describe el rizado del corriente del convertidor. Y esa expresión es muy útil porque nos permite diseñar el convertidor para obtener el rizado deseado. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene que diseñar un convertidor y las especificaciones para una operación correcta del circuito le dice que el rizado del inductor tiene que ser máximo del 5% con respecto al valor medio de la corriente del inductor. Usted conoce la tensión de la fuente. Usted conoce la tensión a la cual desea operar su carga. Por ejemplo, supongamos que estamos con una fuente de 12 volts y queremos suplir una carga de 6 volts. Entonces usted conoce los 12 volts, conoce los 6 volts. Usted conoce el ciclo de trabajo porque en relación a esos dos valores de tensión usted calcula el ciclo de trabajo.
Usted conoce el periodo de conmutación porque usted es quien define la frecuencia de conmutación. Con lo cual usted calcula este inductor para obtener el rizado deseado. Entonces, esta es una ecuación que sirve como ecuación de diseño para el convertidor, porque por ejemplo no es más que despejar, si ponemos L aquí y delta IL lo ponemos acá, ya tenemos la expresión para calcular el condensador, de forma que obtenemos el rizado deseado en el convertidor. Entonces, pues esa expresión no es más que hacerlo acá, ¿cierto? La ecuación de diseño sería pues esta. Si yo quiero diseñar L, entonces no es más que VG menos V D por T sobre 2 veces delta IL. Y ya con esta expresión usted calcula el valor de su inductor o del inductor del convertidor Bach para obtener el rizado en la corriente deseada. ¿Está claro? Sí se puede asumir que el rizado de esa corriente del inductor es el de la carga. Perdón. Pues, creo que si el inductor no suministra corriente también al condensador. Pero no le entiendo, ¿cómo así? O sea, la corriente, el rizado de corriente que tiene el inductor, yo puedo decir que es el mismo que tiene la carga. No, la carga no. Porque mire que gran parte de ese rizado se lo va a consumir el condensador. Eso es algo que vamos a ver en una clase siguiente. Vamos a ver exactamente eso. Vamos a ver cuánto rizado le llega a la carga. De hecho, de forma ideal, lo ideal es que a la carga no le llegue rizado, ¿ya? Que este condensador de aquí absorba todo ese rizado. Inclusive creo que lo podemos ver aquí. Déjenme, miramos la simulación para mostrarle eso. Profe, yo creo que tengo como una duda. ¿Sí? Pues, ¿por qué decir que las dos magnitudes del rizado de corriente son iguales? Pues no podría, digamos, que nos baje un poco más del punto de donde empezó el rizado. Ya le respondo eso. Bueno, miremos acá, miremos este circuito. Entonces vamos a mirar el rizado de corriente que hay en esta carga para resolver la duda del compañero. Entonces, lo que voy a hacer es que esta carga la llame load, ¿cierto? Y estoy midiendo la corriente de load. Entonces, miremos E-load, aquí está. Y si usted observa, el rizado en la corriente de la carga es muy pequeño, mucho más pequeño que el rizado en la corriente del inductor. ¿Sí ven? ¿Se da cuenta? Y eso sucede porque casi todo este rizado se lo absorbe este condensador. Entonces voy a poner a este condensador de aquí, lo voy a medir la corriente para que miremos ese rizado. Entonces, esta VL aquí voy a poner la corriente del condensador. Y entonces si observamos, lo que vemos es que la magnitud de rizado de la corriente del condensador esencialmente es la magnitud del rizado de la corriente del inductor, porque prácticamente todo el rizado del inductor se va por el condensador. Pero este análisis es algo que ya, digamos, lo formalizaremos matemáticamente en un tema más adelante. ¿Listo? Para clarificar esto. Bueno, ahora lo otro que nos decía el compañero, si le entendí bien, es cómo podemos asegurar que tengamos siempre exactamente el mismo rizado, hacia arriba el valor medio y hacia abajo el valor medio. ¿Estoy en lo correcto? Señor. Listo. Pero eso se refiere precisamente a la definición de valor medio. Entonces, mire, por ejemplo, supongamos que yo tengo esta señal. ¿Cierto? El valor medio, pues esencialmente es la mitad. Venga, que esto no me quedó bien dibujado. Hagámoslo solo con un triangulito. Precisamente la definición de valor medio, pues es el valor en la mitad de los picos. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, sí. Entonces, claro, pues si usted define el valor medio correctamente, siempre habrá la misma distancia desde el pico superior al pico inferior. Por ejemplo, no sé, supongamos que entre 0 y 4 amperes, ¿cierto? ¿El valor medio dónde está? Pues está en 2 amperes. Siempre habrá la misma distancia, ¿ya? Pero es por la definición de lo que es el valor medio. ¿Sí le resolví la duda?
Sí, sí, señor. Listo. O sea, mire que no es que el valor medio sea algo físico algo físico inamovible, no. Es una definición que nosotros hacemos, ¿cierto? Nosotros cogemos y calculamos el valor medio esencialmente en la mitad. Entonces, de esa manera siempre habrá la misma distancia desde ese valor medio hasta el pico de arriba o con respecto con ese valor medio al pico de abajo. Siempre tendremos la misma condición. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya con eso observamos el rizado en la corriente del inductor y observamos cómo calcular ese inductor para obtener un rizado deseado como tal. Y aquí vamos a tener otra definición bastante importante, que es la definición de estado estacionario en un convertidor. Entonces, voy a mostrar acá. Hagámoslo aquí. Entonces, mire, un convertidor cuando inicia a operar, por ejemplo, hablemos de la corriente del inductor, por ejemplo. Entonces, si hablamos de la corriente del inductor, cuando este inductor arranca a operar, cuando inicia a operar, todos sus valores, sus condiciones iniciales normalmente son 0, porque está descargado los condensadores, descargado el inductor. Entonces, si yo considero este convertidor en estado apagado, ¿cierto? Y empiezo a operarlo. Entonces, la corriente va a arrancar desde 0. Y lo que va a suceder es que la corriente empezará a cambiar, empezará a subir, se tendrá un transitorio hasta que quede ya en estado estacionario, ¿ya? Esas son las dos condiciones de operación o los dos, digamos, ciclos de operación que podemos definirle a un convertidor, que son estado transitorio, por ejemplo, desde aquí hasta acá, estado transitorio, y estado estacionario. Estado transitorio y estado estacionario. El estado estacionario se define cuando la señal ya se vuelve periódica, completamente periódica. Es decir, por ejemplo, miren en este caso. Aquí tenemos un periodo de conmutación, otro periodo de conmutación, otro periodo de conmutación y así sucesivamente, ¿no? Acá lo mismo, acá tenemos un periodo de conmutación, otro periodo de conmutación, otro periodo de conmutación. Usted sabe que el convertidor está en estado estacionario si los valores de las variables de corriente y tensión son las mismas al inicio de cada periodo. Entonces mire por ejemplo aquí en esta parte, el valor de corriente es el mismo al inicio de cada periodo. ¿Sí ven? Por eso estamos en estado estacionario. En cambio, mire esta parte de acá. Al inicio de cada periodo, la corriente es diferente. ¿Sí ven? El valor de corriente es diferente. Por lo tanto, estamos en estado transitorio. Entonces, veámoslo más claro en la simulación. Entonces, claro, así la simulación como la tenemos, aquí evidentemente estamos en estado transitorio. Venga, voy a quitar la corriente del condensador, voy a quitar aquí la tensión de la fuente y voy a quitar la corriente de la carga y nos quedamos con estas dos. Entonces mire, al inicio de cada periodo usted se da cuenta que la corriente tiene el mismo valor, ¿sí ven? La corriente tiene exactamente el mismo valor. Igual la tensión tiene exactamente el mismo valor al inicio de cada periodo, ¿de acuerdo? O sea que aquí estamos en estado estacionario. Ahora, podemos también ver el convertidor en estado transitorio. Arranquémoslo desde 0. Y entonces observe, esta zona es una zona de estado transitorio, porque mire que al inicio de cada periodo, o sea, aquí tenemos el inicio de un periodo y aquí tenemos el inicio de otro periodo, lo que vemos es que la corriente y la tensión tienen valores diferentes, ¿ya? Mire, aquí valor diferente que al inicio del otro periodo, aquí valor diferente. Entonces toda esta zona es una zona de estado transitorio, ¿ya? Hasta que llega un momento y se estabiliza. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver fácilmente la transición entre estado transitorio y estado estacionario. Mire, aquí estamos, como estábamos diciendo ahora, estado transitorio, porque al inicio de cada periodo la corriente tiene un valor diferente.
pero luego llega y entra aquí ya en régimen de estado estacionario, porque la corriente queda con el mismo valor. ¿De acuerdo? Esa es la definición o la diferencia entre estado transitorio y estado estacionario. En esta primera parte del curso nosotros vamos a concentrar en el estado estacionario. Entonces volvamos al tablero. Entonces, como nuestro análisis lo vamos a restringir al estado estacionario, entonces lo que sabemos es que la corriente inicial, o al inicio de un periodo más bien, la corriente al inicio del periodo es igual a la corriente al final del primer periodo, igual a la corriente al final del segundo periodo, y así sucesivamente, ¿ya? Ya que al estar en estado estacionario, la corriente al inicio, también lo podemos definir como la corriente al inicio y al final del periodo, porque sabemos que al finalizar un periodo, inmediatamente inicia el siguiente periodo. Entonces, esa corriente siempre será la misma. Bueno, y entonces vamos a hacer un análisis, o vamos a introducir ya el concepto de balance volt segundo o balance de flujo. Entonces, sabemos que el voltaje en el inductor es igual a L de IL de T, ¿cierto? Entonces, esa ecuación diferencial la podemos convertir en una ecuación integral. O sea, de IL de T es igual a VL sobre L, con lo cual la corriente del inductor es 1 sobre L por la integral en el periodo, ¿cierto? La integral en el periodo del voltaje en el inductor en el tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer un zoom aquí. Voy a hacer un zoom en esta zona de aquí nomás. En la zona de estado... estacionario. Es decir, en esta zona de acá. Que es nuestra corriente del inductor. Y lo que estamos diciendo es que la corriente en estos puntos es la misma, que es al inicio del periodo y al final del periodo, o lo que es lo mismo, al inicio del periodo siguiente. Y vamos a tener aquí, voy a graficar aquí, la tensión, ¿cierto?, que ocurre en ese inductor. Entonces recordamos, en esta zona de acá, lo que teníamos era un valor positivo, ¿cierto?, que era VG menos V, y en esta zona de acá, lo que teníamos era un valor negativo, que era menos V en la tensión. Bueno. Y entonces, ya para calcular esto que tenemos acá, pues nosotros sabemos que esta integral que tenemos acá, la integral de la tensión, pues no es más que el área en estas dos zonas, ¿ya? Entonces podemos calcular esa integral por partes. Podemos hacer la integral desde 0 hasta t del voltaje de t más la integral desde 0 hasta d por t, que es este punto que tenemos aquí, es d por t, desde 0 hasta d por t, y la otra es desde d por t hasta t del voltaje en el inductor en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera integral es esencialmente el área que tenemos aquí, que es un valor positivo, muy sencillo de calcular, porque yo sé que esta distancia o este tiempo que hay aquí es d por t. También sabemos que este tiempo que hay aquí es 1 menos d por t. O también, como lo definimos la vez pasada, d', porque d' es 1 menos d. Bueno, entonces voy a seguir aquí. Voy a borrar esta parte de acá y voy a seguir acá arriba más bien. Entonces nos va quedando que esa corriente en el inductor es igual a 1 sobre t, perdón, a 1 sobre L, a 1 sobre L. Y entonces, esta primera integral que tenemos aquí es el área que tenemos aquí, que para nuestro caso, recordamos que es VG menos V, y esta aquí es menos V.
Lo que sabemos también es que esa integral, ¿cuánto nos tiene que dar, jóvenes? Esa integral que estamos calculando ahí nos tiene que dar el cambio efectivo de corriente que hay entre este punto y este punto de acá. ¿Es claro? Esta integral que estamos haciendo lo que nos va a dar es el cambio efectivo de corriente que hay entre este punto y este punto. ¿Y cuánto es el cambio efectivo de esa corriente? 0. 0. Ese es el balance de carga. El balance de carga lo que nos dice es que la integral, ya lo vamos a hacer, pero lo que nos dice es que la integral del voltaje en el tiempo durante el periodo nos tiene que dar 0. Este es el balance volt segundo, o también se conoce como balance de flujo. Es decir, el cambio neto de corriente es 0. Ese es el concepto de balance de flujo. Bueno, entonces estamos en que el balance de flujo lo que nos dice es que la integral de la tensión del inductor en el tiempo nos da 0. Ahora sí apliquemos eso, tal como lo hicimos acá, apliquémoslo a este convertidor. Y de ahí vamos a obtener la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Entonces hagámoslo. Entonces ya bueno, luego porque aquí balance de flujo o balance volt segundo también se le conoce. Entonces apliquemos ese concepto. Entonces lo que nos dice es que 0, que es el cambio neto en la corriente, es igual a 1 sobre L por la integral del voltaje en la primera sección. Es esencialmente VG menos V D por T, porque es el área de ese triángulo. Más 1 sobre L, la integral de esta otra área que tenemos acá. ¿Listo? Que esencialmente es menos V, 1 menos D por T. Y eso nos tiene que dar igual a 0. Entonces, como nos da igual a 0, estas L las pasamos a multiplicar y estas T las podemos pasar a dividir. Entonces nos queda VG menos V por D menos V por 1 menos D es igual a 0. Entonces aplicamos aquí VG por D menos V por D menos V más V por D igual a 0, ¿cierto? Y lo cual nos dice es que V es igual a VG por D. Esto es algo que nosotros ya sabíamos. Esto ya lo sabíamos porque ya hemos analizado el convertidor de una manera más intuitiva. Pero realmente ya para los siguientes convertidores y para todos los convertidores que se analizan normalmente, lo que se hace es que para encontrar la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, se aplica el concepto de balance de flujo, ¿ya? El cual nos dice que esencialmente la integral de la tensión del inductor es igual a 0. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Es bien importante el concepto porque lo vamos a utilizar a través de todo el curso. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, por favor me repetiría por qué trabajamos 1 menos D por T, o sea, por qué se lo llamamos D' como ese pequeño tramo. Pero no entiendo, o sea... No, o sea, no recuerdo bien, o no tengo aún claro el origen de por qué eso ahí es 1 menos D por T. De acuerdo. Mire, cuando tenemos un PWM, ¿cierto? Cualquier señal, definamos cualquier señal, ¿cierto? Tenemos una señal que funciona de esta manera, ¿no? Donde esto aquí es un periodo y esto aquí es otro periodo. Y pues lo que se hace es definir este tiempo como D por T, donde D, a ver, borro aquí, donde D es sencillamente la relación entre el tiempo que está encendido y el periodo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esto es el tiempo que está encendido. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe, ya está claro. Listo, perfecto. Bueno, si todo esto es T, perdón, y esta parte de aquí es D por T, esta zona de acá, ¿cómo la calculamos? Pues como T menos D por T, ¿cierto? Ok. T, y esto pues es igual a T factor de 1 menos D. Entonces por eso es que esto es T factor de 1 menos D
o lo que es lo mismo D'. ¿Listo? Sí, profe, entendí. Listo. Bueno, entonces este es el primer balance, es el balance de flujo, y mire que con ese balance de flujo llegamos de una manera sencilla a digamos, la transformación de tensión. Miremos acá que algo similar ocurre, jóvenes, algo similar ocurre con la tensión. Mire, voy a adicionar inclusive aquí la señal U, que es la señal que nos muestra cuando inicia el periodo. Entonces, mire, el periodo siempre inicia cuando U inicia en 1. Entonces, aquí inicia un periodo y aquí inicia otro. Y lo que vemos es que la tensión, al igual que la corriente, la tensión siempre es la misma. ¿Sí ven? La tensión en el condensador al inicio de cada periodo, que es este valor que tenemos aquí, siempre es la misma. O sea, lo mismo que sucede en la corriente. La tensión es la misma. Entonces ahí podemos obtener nuevamente, usando eso, el otro concepto, que es el balance de carga. Entonces, si la tensión al inicio siempre es la misma, y lo que sabemos es que la ecuación diferencial del condensador es que I sub C es C dV dt, es decir, la corriente en el condensador es C Vs dt, volvemos a hacer lo mismo, devolver esto una ecuación integral, y que esto nos queda Vc al final es igual a 1 sobre C, la integral de IC dt en el periodo. Y sabemos que esto, esencialmente, esta tensión es la tensión al final del periodo, perdón, menos la tensión al inicio del periodo, ¿que vale cuánto? ¿Cuánto vale esta diferencia? Tensión vale 0, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que vale 0. ¿Cómo? ¿Cómo, jóvenes? Bueno. No, está bien, porque valía 0. Perfecto, exactamente. Entonces llegamos al balance de carga, que mire que es una expresión muy similar al balance de flujo. El balance de carga lo que dice es que la integral en la corriente del condensador en el tiempo en el periodo vale 0. Es decir, la tensión neta que cambia en el condensador es 0. O de una manera más explícita es, el cambio neto en la tensión del condensador durante el periodo es 0. Si bien es cierto, en alguna sí cambia, ¿cierto? Pero el cambio neto es 0, que eso es lo que nos dice el balance de carga. Entonces mire que esos son los 3 principios de análisis del convertidor que queríamos introducir. Es aproximación de pequeño rizado, y es que esencialmente los valores de tensión y corriente se pueden aproximar a sus valores medios siempre y cuando el rizado sea pequeño. Tenemos el balance de carga, que es el que acabamos de ver, el cual nos dice que el cambio neto en la tensión del condensador es 0. Es decir, que la integral de la corriente del condensador en el periodo tiene que ser 0. Y el balance de flujo o volt segundo, que nos dice que el cambio neto en la corriente del inductor es 0. Es decir, que la integral de la tensión del inductor durante el periodo es 0. Esos son los 3 principios básicos que vamos a utilizar a lo largo del curso para analizar los convertidores. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar el análisis de otro convertidor, un convertidor elevador, el convertidor boost. Entonces, de este convertidor sí no conocemos nada, ¿no? O sea, no conocemos cuál es su operación, no hemos hecho ningún análisis previo. Y lo que vamos a hacer es aplicar todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora en el análisis de este convertidor. Bueno, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Este es el inductor y este es el condensador. Dígame. Profe, en el anterior convertidor nosotros determinamos que el rizado de la corriente se podía modelar peso, determinar cuánto
rizado, que ya tendría la corriente al final. Pero también está como un rizado, no lo modelamos. Sí, lo que pasa es que eso es un rizado que se genera por un filtro de segundo orden. Entonces, lo haremos en una clase siguiente, ¿ya? Porque requiere un análisis diferente. Por ejemplo, aquí lo que tenemos son dos filtros de primer orden, que es este filtro de primer orden y este filtro de primer orden. Entonces, lo que primero, digamos, la forma más sencilla de entender estos métodos de análisis es primero analicémoslo con filtros de primer orden y luego ya analizamos los filtros de segundo orden. El convertidor BAC en corriente tiene un filtro de primer orden, pero en tensión tiene un filtro de segundo orden. Entonces en una clase siguiente vamos ya a analizar cómo obtener las expresiones para el rizado de la tensión de convertidores BAC y convertidores similares con filtros de segundo orden. ¿De acuerdo? Bueno, entonces partamos de este convertidor y entonces vamos a analizarlo. Entonces lo primero que hacemos siempre es definir las dos posiciones y encontrar las ecuaciones que nos representan la tensión del inductor y la corriente del condensador. Porque con esas expresiones de tensión de inductor y corriente de condensador aplicamos los balances de carga y balances de flujo para obtener las ecuaciones que nos describen el comportamiento del convertidor. Entonces empecemos por eso. Entonces la topología 1. De la topología 1, pues como su nombre lo indica, todo lo que tenemos que hacer es ubicar el switch en la posición 1, que es así. Entonces nos queda este circuito que tenemos aquí, V, C. La tensión del condensador ya está definida, porque mire que está en paralelo con la carga. Ahora, ¿cuál será la corriente, el sentido de la corriente, jóvenes? ¿De izquierda a derecha? Sí. Perfecto. Entonces está la corriente del inductor. Entonces definimos la corriente del inductor de esta manera. Esta es la polaridad. Y ya tenemos la primera topología. Entonces analicémosla. ¿Cuánto vale la tensión en el inductor en esta topología? VG. Muy bien, vale VG. ¿Y cuánto? Bueno, y la corriente. Entonces, importante definir. La corriente, ya sabemos que la corriente del condensador va en este sentido, ¿cierto? La corriente de la carga, ¿en qué sentido va? Por ejemplo, acá, definámosla acá. La corriente de la carga, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo, jóvenes? Hacia abajo. Perfecto. La corriente va así. Y sabemos que esa corriente, pues no es más que V sobre R, ¿no? Que es una resistencia. Entonces lo que tenemos es que esta corriente es, bueno, corriente de la carga, V sobre R. Y entonces esa corriente del condensador será igual a ¿cuánto, muchachos, por favor? Menos sobre R. Exactamente, muy bien. Menos V sobre R. Ya tenemos las dos expresiones que necesitamos para balance de flujo y balance de carga. Muy bien. Ahora miremos la topología 2. Entonces en la topología 2 ya lo que sucede es que el inductor queda ya conectado al condensador y a la carga. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale la tensión del inductor? Vale VG menos V, ¿cierto? Por una ley de mallas. Y por favor, ¿cuánto vale la corriente del condensador? ¿Alguien? IL menos V sobre R. Exacto. La voy a colocar en mayúscula ya aplicando la aproximación de pequeño rizado, ¿no? Como que esencialmente es el valor medio. Entonces, allí ya tenemos las expresiones de tensión y corriente para la topología 1 y para la topología 2. Y entonces podemos ya directamente aplicar los balances. Entonces apliquemos el balance de flujo, por ejemplo. Entonces el balance de flujo o balance de volt segundo.
lo que nos dice es que la integral, ¿cierto? La integral de las tensiones nos tiene que dar 0. Entonces, vemos que esto es un valor constante, ¿cierto? Y estos dos son valores constantes, es decir, son rectángulos. Igual como lo hicimos en la clase en la sección pasada. Sabemos que la topología 1 es válida entre 0 y de t. Es decir, tiene una duración de t. ¿Recuerdan eso? ¿Es claro? ¿Sí? Muy bien. Y en este, voy a bajar un poquito, sabemos que esta topología es válida desde d por t hasta t. Es decir, tiene una duración de prima t. ¿Listo? Bueno, igual lo podemos dibujar. Entonces lo que va a suceder es que vamos a tener acá, este es un rectángulo, ¿cierto? Que es dt con una altura que sabemos que es positiva, que es VG. Eso es lo que tenemos en esta forma de onda. Y en esta forma de onda de acá tenemos es d'T y la altura sabemos que es VG menos V, que no sabemos en este momento si eso es positivo o negativo. O sea, esto no sabemos si es positivo o negativo. Lo que sí sabemos es que es un rectángulo, ¿cierto? Y la integral, lo que nos dice el balance de flujo, ahora sí, balance de flujo, es que la integral del voltaje en el inductor durante el periodo es igual a 0. Claro, se divide por L, pero igual ese L se pasa a multiplicar, no afecta en nada, ¿cierto? Entonces lo que sabemos es que eso vale 0. Es decir, que esta área de aquí más esta área de acá nos tiene que dar 0. Eso es lo que nos dice el balance de flujo. Entonces hagámoslo. Nos da VG d por t. Ya me voy a deshacer de esta L, jóvenes, ¿cierto? Porque la paso a multiplicar por 0 y ya está. VG d por t más VG menos V 1 menos D. 1 menos D por t tiene que ser igual a 0. Ese es el balance de flujo. ¿Está claro? Importante. Importante que esté claro. Sí. ¿Todos? Muy bien. Entonces, mire que la t también no la podemos ahorrar ya, porque sacamos factor común t, la pasamos a dividir y se va. Entonces nos queda VG por D más, y aquí aplicamos la propiedad distributiva, entonces nos da VG menos VG por D menos V más V por D igual a 0, ¿cierto? Miremos, VG exacto menos VG por D menos V, muy bien. Entonces tenemos que este VG por D se nos anula con este VG por D, entonces nos va quedando VG menos V más V por D igual a 0. Entonces hagámosle aquí VG menos V factor de 1 menos D igual a 0. Lo que hice aquí fue sacar factor común menos V entre estos dos. Entonces, mire, si lo reproducimos nos queda VG, muy bien, menos V por 1 nos da menos V, y menos V por menos D nos da más VD. ¿Listo? Entonces, esto ya nos da el factor de transformación de tensión. Lo que nos dice es que V es igual a VG sobre 1 menos D. Esa es la relación entre tensión de salida y tensión de entrada de este convertidor, del convertidor boost. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, mire, eso ya inmediatamente nos permite, vamos a hacer una definición muy sencilla, y es lo que se conoce como el factor de transformación de voltaje. El factor de transformación de voltaje, que normalmente se denomina como MDD, o sea, M como factor de transformación de tensión, D porque depende del ciclo de trabajo, y se define como la tensión de salida sobre la tensión de entrada en un convertidor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este convertidor que tenemos aquí es 1 sobre 1 menos D. ¿Ya?
Ese es el factor de transformación de voltaje de este convertidor. Y graficarlo es muy sencillo. Tenemos D, tenemos M de D. D varía entre 0 y 1. Cuando D vale 0, pues tenemos que este factor de transformación vale 1. Es decir, cuando D vale 0, la tensión de salida y la tensión de entrada son iguales. O sea, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Y lo que vemos es que si D llegase a valer 1, ¿cuánto nos da esto? ¿Hacia dónde tiende? Hacia infinito, ¿cierto? Es decir, y si calculamos la primera derivada de esto, nos da positiva. Entonces lo que sucede es que este convertidor funciona de esta manera. De hecho, un poquito más empinado. A ver. Así, de hecho. Y aquí tiende a infinito. Entonces mire que es un convertidor elevador. Es un convertidor elevador porque la tensión de salida siempre es mayor que la tensión de entrada. ¿Ya? Este convertidor siempre nos provee una tensión de salida mayor a la tensión de entrada. Por eso este convertidor se llama el convertidor boost o convertidor elevador. ¿De acuerdo? Mire que por lo menos a nivel teórico, yo podría obtener infinito voltaje, ¿cierto? Infinito voltaje a partir de una fuente de 12 volts. Pero vamos a ver dónde está el problema. Entonces ahora ya vamos a aplicar el balance de carga. Entonces apliquemos el balance de carga. Profe, ¿Sí? ahí el límite no sería como la conmutación, pues la frecuencia de conmutación. ¿Qué tan rápido puedo conmutar yo ahí eso? No, porque mire Pues que... sí, y los elementos, el inductor y el capacitor, pues el material de ellos. Sí, no, bueno, primero, la frecuencia de conmutación no tiene nada que ver porque mire que aquí no aparece. ¿Ya? Y de hecho, yo puedo, con un convertidor boost, yo puedo multiplicar por ejemplo, supongamos que decido multiplicar por 3 el voltaje, lo puedo hacer con una frecuencia de conmutación de 10 kHz o con una frecuencia de conmutación de 1 MHz. O sea, la frecuencia de conmutación no nos afecta en ese caso. Lo otro, usted tiene completamente toda la razón. Pues si usted va a multiplicar, o sea, supongamos que su convertidor boost tiene una multiplicación tal que la tensión de salida son 500 volts y usted usa elementos que soportan solamente 10 volts, pues los va a quemar, ¿cierto? Entonces, el rating de los elementos afecta o es muy importante, o tiene que cumplir más bien, los elementos del convertidor tienen que cumplir el rating de voltaje y corriente que va a soportar el convertidor. Pero supongamos que tuviéramos un convertidor boost y tuviéramos elementos ideales, elementos que soporten infinita cantidad de tensión y corriente. Supongamos que eso existiese. En teoría podríamos obtener tensión infinita, ¿cierto? Pero ya vamos a ver el problema, ya los vamos a ver. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el balance de carga. Entonces mire que para el balance de carga es lo mismo. Esto es una constante, sabemos que es negativa, es decir, tenemos un rectángulo donde es D por T y esto es una constante que es menos V sobre R, ¿no? Y recordamos que el balance de carga esencialmente lo que nos dice es que 1 sobre C, la integral desde 0 hasta T de la corriente del condensador en el tiempo nos tiene que dar 0, ¿cierto? Y cuando miramos esta que está acá, pues esto es un valor constante porque estamos haciendo aproximación de pequeño rizado y este es constante, entonces nos da otro rectángulo que es d'T y la altura es IL menos V sobre R, ¿no? Y entonces apliquemos ese balance. Lo primero que hacemos es calcular esencialmente el área de este rectángulo más el área de este rectángulo nos tiene que dar 0. Entonces hagámoslo, nos da menos V sobre R D por T más IL menos V sobre R D' por T nos tiene que dar 0. Mire que ya inclusive, bueno, nos deshacemos de esta C y nos deshacemos de esta T. Entonces mire que al deshacernos de esta T, joven, es donde observamos que la frecuencia de conmutación o el periodo de conmutación no tendrá ningún efecto sobre los niveles medios que vamos a tener en el convertidor. ¿Listo? Aquí es donde lo vemos, no tiene ningún efecto. Listo, entonces nos queda menos V sobre R por D más, entonces da IL
menos IL por D. Luego nos queda menos V sobre R más V sobre R por D igual a 0. Miremos si quedó bien hecha la propiedad distributiva. IL, muy bien. Menos IL por D, muy bien. Menos V sobre R y más V sobre R por D, que se nos anula con esta. Entonces nos queda IL factor de 1 menos D igual a V sobre R. Lo que al final nos dice es que la corriente media que va a pasar por el inductor es igual a V sobre R de prima. V sobre R de prima. Entonces, grafiquemos esa corriente del inductor, esa corriente media del inductor, la podemos graficar aquí. Y lo que nos dice es que cuando D vale 0, lo que tenemos es V sobre R, ¿cierto? Y tiene sentido, porque mire que cuando D vale 0 significa que estamos todo el tiempo conectados acá, ¿cierto? Todo el tiempo conectados acá, entonces la tensión de entrada es la misma tensión de salida, o sea que nos queda aquí que esta corriente es V sobre R. Como estamos en estado estacionario, la corriente media del condensador es 0, entonces la corriente que va a pasar por el inductor es V sobre R, que es esta que está aquí. Bueno, lo que sí vemos es que cuando D tiende a 1, recordemos que este D' es 1 menos D, ¿no? Esa corriente del inductor tiende a infinito. Y ahí es donde está el problema. Si nosotros quisiéramos tener una tensión infinita, pues requerimos una corriente infinita por el inductor. Y como la corriente por el inductor es la misma corriente por la fuente, lo que va a suceder es que vamos a requerir una fuente que nos pueda proveer una potencia infinita. ¿Ya? Y ya, digamos, ahí vemos lo irrealizable del asunto, ¿no? Porque podemos conseguir elementos que soporten mucho voltaje, muchos megavolts, ¿cierto? Kilovolts, megavolts, podemos conseguir elementos, pero el problema radicará en conseguir una fuente de potencia que pueda entregar toda esa potencia, es prácticamente potencia infinita. ¿Listo? Por eso es que no podemos, digamos, obtener elevaciones tan supremamente altas en el convertidor. Bueno, finalmente, ya eliminemos esto de aquí. Finalmente, lo que nos falta por calcular son los rizados. ¿Ya? Entonces, para calcular los rizados usamos las derivadas. Entonces, ahora hagámoslo con este color. Entonces, recuerden, los rizados los podemos calcular por el lado derecho o por el lado izquierdo. Da igual, ¿cierto? O sea, por la topología 1 o por la topología 2. Da lo mismo. Yo les recomiendo que calculen esos rizados, jóvenes, por el lado que les produzca menos o que tengan que usar menos álgebra, esencialmente para tener una economía matemática, por decirlo de alguna manera. Entonces, mire, si lo hacemos por este lado, tenemos que operar VG y V y tendríamos que reemplazar este V por este valor que está acá multiplicado por VG. Tendremos que hacer un proceso. ¿Sí? Me repite, por favor, porque cuando tengo un ciclo de trabajo cero, la corriente del inductor es la misma que la R. Claro, si usted recuerda, tiempo, y esta es la señal que nos activa el MOSFET, que nos activa este switch, ¿cierto? Entonces, mire, T, esta es la topología 1, esta es la topología 2, esto es D por T, ¿cierto? Si D vale 0, o sea, si hacemos D igual a 0, estamos en esta condición, donde U siempre está en la topología 2, ¿cierto? Porque esto vale 0 segundos. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, estamos siempre en la topología 2. Es decir, usted este convertidor lo tiene siempre conectado aquí. ¿Listo? Entonces, mire, la corriente que va por aquí esencialmente es V sobre R. Eso ya lo sabemos, ¿no? Por la ley de Ohm. Y ya no está, el convertidor no conmuta. El convertidor no está conmutando. Es decir, estamos en una condición de estado estacionario con niveles de DC. ¿Cuánto vale la corriente en DC por un condensador? Listo, profe, sí, ya cero. Exactamente. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, venga, yo vuelvo y dejo el convertidor como lo teníamos. Listo. Borremos esto. Y listo.
Entonces vamos a calcular los rizados, que es lo que íbamos a hacer. Entonces voy a eliminar esto de aquí. Y nos quedamos con eso. Entonces, lo que les estaba diciendo, ustedes pueden hacerlo por este lado o por este lado y debe dar lo mismo. De hecho, ya demostramos que da lo mismo con el back, si recuerdan. Pero entonces vamos a hacerlo por este lado, donde es más pequeñito. Entonces, calculemos la derivada de la corriente del inductor, pues no es más que VG sobre L, ¿cierto? Porque es la tensión del inductor sobre L, VG sobre L. Entonces, lo que tenemos es que vamos a tener es esto, ¿no? Si recuerdan exactamente como lo hicimos, lo que vamos a tener es que esto es 2 veces delta IL, donde este es el valor medio, ¿cierto? Y esto que está aquí es D por T, y aquí lo que tenemos es que la pendiente es VG sobre L. ¿Recuerdan? Mire que es exactamente igual que con el convertidor back. Entonces lo que vamos a tener es que la tangente del ángulo, que para nosotros es la pendiente, es VG sobre L, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto el rizado en la corriente del inductor es VG D por T sobre 2 veces L. Y ahí ya tenemos el rizado en la corriente del inductor. Ahora hagamos lo mismo para el rizado en la tensión del capacitor. Entonces mire que igual lo podemos hacer por este lado o lo podemos hacer por este lado. Pero las expresiones son más pequeñas por este lado, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Lo que sí vemos es que esa derivada es negativa. Por lo tanto, el triángulo que tenemos realmente es así, ¿no? Porque al ser la derivada negativa, lo que nos dice es que la tensión, está decreciendo. Entonces tenemos que esto es 1 menos D por T, esto es menos 2 veces el rizado de tensión, ¿cierto? Que estará alrededor de un valor medio, y lo que tenemos es que esta pendiente de aquí es menos V sobre R. Y mire lo particular, perdón. Esto es aquí D por T, esto es D por T, ¿no? Porque mire que también pertenece a la topología 1, ¿cierto? Es D por T. Lo que vemos es que cuando la corriente esté creciendo, la tensión debe estar decreciendo. Entonces ya de entrada lo que nosotros anticipamos, ahora que hagamos la simulación, lo que tendríamos que ver es que la forma de onda de corriente y la forma de onda de tensión deben estar desfasadas. Deben estar desfasadas 180 grados. Es decir, cuando la corriente suba, la tensión debe de crecer. Ahorita comprobamos eso a ver si es verdad. Entonces nuevamente hacemos lo mismo. Menos V sobre R es igual a menos 2 veces delta VC sobre D por T. Entonces lo que nos queda es que el rizado de tensión es VD por T. Perdón que aquí me faltó. Esta derivada es dividida por C, ¿no? Porque aquí no la calculé. La derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo es el condensador dividido C, es decir, menos V sobre RC. ¿Claro? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces menos V, entonces nos queda que este menos con este menos, entonces nos queda VD por T sobre 2 RC. Y este es el rizado en la tensión del condensador. Entonces ya tenemos, digamos de aquí podemos recordar que la tensión es VG sobre 1 menos D, ¿no? Este es el M de D. Esta es la tensión de salida del condensador, esta es la corriente media del inductor y estos son los dos rizados, y además lo que vemos es que esos rizados tienen que estar o estarán desfasados 180 grados. Entonces ya podemos mirar en la simulación para verificar si eso es correcto o no. Entonces voy a dejar ahí el tablero para que podamos corroborar esas expresiones que están ahí. Entonces mire que este convertidor elevador, si bien allá ustedes ven que tiene un switch de posición 1 y posición 2, aquí la realización práctica pues lo dice con el MOSFET y el diodo. De hecho, mire que cuando tenemos la posición 1, lo que significa es que este MOSFET que tenemos aquí está cerrado y el diodo está abierto. Y cuando estamos en la posición 2, lo que sucede es que el diodo está cerrado y el MOSFET está abierto. Entonces realicemos la simulación.
Ya. Entonces miremos, por ejemplo, la tensión de salida. Entonces mire que acá estamos viendo que hay un estado transitorio, que es esta zona de acá, y un estado estacionario. Entonces, pues vamos a mirar solamente el estado estacionario, perdón. No voy a simular tanto, vamos a simular solamente hasta 10 milisegundos y vamos a simular desde 9.9 milisegundos, por ejemplo. Entonces así ya las señales son más... exactamente. Entonces, si tenemos... voy a poner... perdón. Debo siempre recordar esto. Entonces, si tenemos un ciclo de trabajo igual a 0.5, y miren jóvenes, aquí ustedes pueden ver ya que estamos usando la estructura de PWM que hablamos la clase pasada. ¿Recuerdan? La estructura del PWM, donde tenemos el comparador. En el pin negativo tenemos la señal diente de sierra, que es la que pone la frecuencia de conmutación. Los valores máximos, el valor máximo, ¿cierto?, del PWM debe coincidir con el valor máximo del ciclo de trabajo, que es 1, y el valor mínimo pues es 0 en el PWM. Y tenemos el ciclo de trabajo, pues que para este caso pusimos una señal constante, ¿no? Y entonces, si el ciclo de trabajo es 0.5, ¿cuánto nos dará la tensión de salida? Nuestro VG son 12 volts. Tenemos que nuestro ciclo de trabajo es 0.5 y el MDD entonces será 1 sobre 1 menos D, ¿cierto? Podemos ver el MDD cuánto nos da, y la tensión pues no es más que el MDD por VG. Entonces pues lo que vemos es que el MDD es igual a 2, que es lo que nosotros esperamos, y la tensión de salida será 24 volts. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok. Listo. Entonces, efectivamente, la tensión media, si ustedes ven, son los 24 volts, ¿cierto? Que es exactamente lo que nosotros esperamos. O sea, esto lo que nos permite verificar, o lo que nos verifica, es que la ecuación que estábamos calculando anteriormente es correcta. Ahora, por ejemplo, definamos, también incluyamos aquí la carga son 9 ohms. Voy a definir, y entonces vamos a mirar ahora, vamos a verificar la expresión de la corriente. Entonces la corriente lo que nos dice es que ese valor medio de IL es V dividido R por D'. Inclusive podemos aquí definir de una vez D' de esta manera, como 1 menos D, ¿no? Entonces por D', y de hecho mirar cuánto nos da ese valor. Entonces volvamos, corramos. Entonces lo que nos dice es que es 5.33 amperes. Entonces miremos IL y coloquemos esa señal un poquito más gruesa. Y entonces nuevamente vemos que cumple, ¿cierto? Cumple exactamente el valor. Si colocamos aquí 5.33, si colocamos aquí 5.33 amperes, pues nos da el valor medio exactamente de la señal. Entonces, con eso también podemos verificar o verificamos, ¿cierto?, que las expresiones que calculamos en el tablero son correctas, que estas expresiones que tenemos acá son correctas. Ahora también podemos proceder a verificar los rizados, a ver la precisión de los rizados. Entonces, por ejemplo, delta IL. Delta IL nos dice que es VG D por T sobre 2 veces L. Entonces lo que nos falta por definir aquí en este archivo es el inductor, que lo tenemos en este caso como 270 microhenry, ¿cierto? De una vez definamos el capacitor, que lo tenemos como 39 microfarad, y definamos el periodo. Entonces, por ejemplo, definamos la frecuencia de conmutación, que la frecuencia de conmutación para este caso la definimos como 50 kHz. Yo siempre la llamo FSW. 50 kHz, con lo cual el periodo pues no es más que el inverso de la frecuencia de conmutación, ¿cierto? Y miren que, claro, aquí sí, el rizado, si ustedes observan, igual que acá en el tablero, podemos observar que el rizado
sí depende de la frecuencia de conmutación o del periodo, ¿ya? El rizado sí depende de eso. O sea, aquí es muy importante tenerlo en cuenta para esas condiciones. Bueno, entonces lo que nos dice es, pongámosle, le podemos poner más decimales, puede ser. Aquí tenemos el valor del rizado en la corriente del inductor. También calculemos el valor del rizado o la magnitud del rizado de la tensión en el condensador, que lo que nos dio fue V D por T sobre 2RC. Y podemos ya verificar esos dos valores. Lo que hay que tener claro es que recuerden que estos son valores pico, ¿no? Son valores pico, así que lo podemos calcular, calculemos el valor pico pico, de forma que lo podemos medir de una manera más fácil en el simulador. Bueno, entonces venimos acá, aquí tenemos, mire que aquí también verificamos algo interesante del tablero, y lo que recordamos es que lo que nos decía es que cuando la corriente, cuando la corriente sube, ¿cierto? Cuando la corriente sube, que es, por ejemplo, sucede en este caso, la tensión baja, ¿sí ven? La tensión decrece. O sea que con esto podemos verificar que efectivamente hay un desfase entre la señal de tensión y la señal de corriente, tal y como se predice en las ecuaciones que hicimos anteriormente. Bueno, y calculemos, voy a hacer mi mejor esfuerzo por ajustar esto a los picos, jóvenes, para poder calcular los rizados. Nuevamente los estamos haciendo pico pico, así que es igual a estas dos que tenemos aquí, a este de acá y a este de acá, deberían ser esos de ahí. Entonces miremos las medidas a ver qué tal nos da. Entonces nos dice que la diferencia en la corriente es 0.44, pues que es muy aproximado a este que tenemos acá, ¿sí ven? Y el otro que nos dice es 0.68 aproximadamente, que es este que tenemos acá. Entonces, nuevamente la simulación nos acaba de corroborar que las ecuaciones que nosotros hemos calculado son correctas. Y ya con eso podemos diseñar, podemos diseñar o analizar cualquier convertidor de potencia. Ya aquí hicimos un convertidor, analizamos un back. Inicialmente lo que nos quedó faltando el back, como lo dijo uno de sus compañeros, fue el rizado en la tensión, que ese ya lo analizaremos posteriormente, pero analizamos el convertidor boost completamente, analizamos valores medios de las tensiones y las corrientes en las variables y analizamos los rizados precisamente en esas variables eléctricas. Importante recordar que en un circuito las variables eléctricas que típicamente calculamos son las tensiones en los condensadores y las corrientes en los inductores, que es también lo que se conoce como las variables de estado del circuito. Normalmente las variables de estado del circuito son aquellas que tienen una derivada continua, ¿ya? Y las variables eléctricas, si ustedes recuerdan las ecuaciones que tienen derivadas continuas, son las corrientes de los inductores, porque no se permite un cambio instantáneo, y las tensiones en los condensadores, ¿ya? O sea, la corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente porque generaría una tensión inversa altísima que destruiría el inductor, porque su derivada sería muy alta. Y lo mismo sucede con la tensión en los condensadores. Si usted tiene un cambio tipo escalón de tensión en un condensador, lo que eso requeriría sería una corriente prácticamente infinita que destruiría el condensador. Profe, con respecto a la derivada de la tensión del voltaje del capacitor, es que a mí se no me ve cómo hizo para obtener ese valor. Es que no se preguntó, pero yo no alcancé a decirle que no. Ok. ¿La derivada de cuál? Del voltaje del capacitor. O sea, esta que está aquí. ¿Ya? Esta que está aquí. Listo. Recuerde que, a ver, eso lo podemos, no sé, borramos aquí. Recuerde que la corriente del condensador, bueno, la ecuación diferencial que nos describe el condensador es que la corriente del condensador es C de VC de T, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos es que la derivada de la tensión del condensador es esta. Por lo tanto, la derivada de la tensión del condensador es la corriente del condensador sobre C. Para este caso, la corriente del condensador es menos V sobre R, por lo tanto la derivada será menos V sobre RC. Para este caso, la corriente del condensador es esta, así que en esta topología, la derivada de la tensión del condensador
en el tiempo sería pues sería IL menos V sobre R sobre C. ¿Con eso le aclaro la duda? Sí, señor, gracias. Sí, o sea, mire que igual, para el inductor es lo mismo. Si usted recuerda, la derivada de la corriente del inductor en el tiempo, pues no es más que la tensión del inductor sobre L. Entonces ya no es más que reemplazar. Entonces, si digamos esta expresión, yo creo que es la más sencilla, ¿no? Esta siempre se va a cumplir, siempre se va a cumplir. Que la derivada de la tensión del condensador en el tiempo, pues será I sub C sobre C. Y para la corriente del inductor, será el voltaje en el inductor sobre L. Entonces ya ahí lo que usted debe hacer es simplemente reemplazar lo que vale la corriente del condensador en esa topología y para el caso del inductor lo que vale la tensión del inductor en esa topología y pues ya de ahí obtiene las expresiones que requiere para el cálculo de los rizados, por ejemplo. Eso que hace que no tengamos como exponenciales subiendo y bajando, que serían como las de esos elementos. Es que dijimos que el rizado era cero en la carga. ¿Okay? Exactamente, o sea, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo es aproximación de pequeño rizado, ¿ya? Entonces, con la aproximación de pequeño rizado, estas son constantes, ¿ya? Bueno, esta será una constante, aquí hay una aproximación de pequeño rizado, pero por ejemplo, acá sí, aquí hay aproximación de pequeño rizado. Entonces, el hecho de que digamos que nosotros consideremos que ese rizado es despreciable, esto se vuelve una constante, y entonces ya la integral de una constante es una línea recta. Pero miremos en la simulación, si miramos en la simulación, pues mire que sí, ¿no? O sea, mire que es muy aproximado. Mire la corriente del inductor, o sea, la corriente del inductor, esto es una línea recta prácticamente, ¿sí ve? Igual, la tensión en el condensador también. Si usted mira la tensión en el condensador, prácticamente es una línea recta. Pero a ver, si la miramos aquí, usted sí puede alcanzar a ver, de pronto, no sé si alcanza a ver como un pequeño arco en esta parte de acá. Claro, es porque bueno, o sea, la aproximación de pequeño rizado no deja de ser una aproximación, ¿no? O sea, es una aproximación, es una buena aproximación. De hecho, mira que aquí si usted mira aquí en la tensión del condensador, sí se alcanza a ver unos pequeños arcos, ¿cierto? Inclusive eso, vea, vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar acá el voltaje del inductor, que lo tengo. De hecho, mire que aquí en esta zona no es perfectamente una constante, ¿sí ve? Sino que tiene una pequeña inclinación. Significa que esto aquí realmente no es una recta, sino que tiene una pequeña inclinación, sino que es tan tenue que no la alcanzamos a ver. Y miremos lo mismo en la corriente del condensador, que esa debe ser más pronunciada. Y la tensión en el condensador, que es esta. Y a ver, le pongo un poco más de grosor. Y entonces lo que vemos ahí es que, claro, en ambos casos no es perfectamente una línea recta, ¿no? Perdón, no es una constante, sino que tiene un rizado. Y claro, mire que aquí en esta zona sí vemos que tiene como una pequeña inclinación que se debe a esto. Y en esta la inclinación es menor porque aquí prácticamente es una recta. Entonces sí, o sea, lo que usted dice es correcto. O sea, ahí estamos considerando que son líneas rectas, ya que estamos haciendo uso de la aproximación de pequeño rizado, pero ahí de todas maneras hay un error, ¿cierto? Hay un error en una aproximación. Pero el asunto es que esa aproximación de pequeño rizado o eso que estamos haciendo no afecta severamente el valor medio, que es lo que nosotros queremos definir. El valor medio no lo afecta severamente. Sí se tienen errores en el rizado, porque precisamente el rizado no es perfectamente triangular. Y de hecho, ahorita que vimos en la simulación, sí era muy aproximado el valor que calculábamos de rizado con las ecuaciones matemáticas versus lo que medimos ahí en el simulador. Pero de todas maneras hay un error como en la tercera cifra significativa, ¿sí vieron? Ese error se debe precisamente a la aproximación de pequeño rizado. Siempre que hagamos una aproximación estamos incurriendo en un error. Pero en este caso, la relación error versus facilidad de uso, pues sobrepasa mucho el que siquiera decidiéramos usar una ecuación ya diferencial de segundo orden para calcular esos rizados, que se puede, nos daría más preciso. Pero claro, la precisión sería como la tercera cifra significativa para mucha más complejidad. Entonces, pues realmente no vale la pena, por lo menos en estos convertidores no vale la pena. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda?
Profe, esos rizados son independientes entre sí, o digamos que si el rizado del capacitor aumenta, eso me va a significar que le va a llegar menos a la carga. Ya, pues mire que usted aquí en el rizado del condensador depende de la tensión de salida, ciclo de trabajo, frecuencia del condensador y de la carga. Aquí no aparece la L y tampoco aparece el rizado del inductor. Lo mismo, en el rizado, creo que lo borramos, sí, ¿cierto? Bueno, pero el rizado de la corriente del inductor depende de L, depende de VG, depende de D, depende de T y ya está. O sea, no depende de C ni tampoco depende de este. Así que son independientes. O sea, si yo puedo cambiar el rizado del condensador sin alterar el rizado del inductor y viceversa en este convertidor. Pero cuando ya analicemos el convertidor BAC u otros convertidores que tienen filtros de segundo orden, ya veremos que en ese caso sí están enlazados. En ese caso, si yo cambio el rizado del inductor, también cambio el rizado del condensador, ¿ya? Entonces, en los filtros de primer orden como este, son independientes. Pero en los filtros de segundo orden, sí están enlazados y sí dependen uno del otro.